Muy buenas noches. Barcina gobierna en minoría. Muchos aseguran que este ejecutivo no llegará muy lejos, pero hoy la presidenta ha querido dejar claro que quienes piensan así se equivocan. Su minoría le deja el margen de tomar la decisión de recortar, de ajustar, de no gastar. Y no va a gastar los famosos 132 millones de euros. Lo que no ha dicho es si esto es suficiente para lo que queda de año. El PSN dice que el ajuste de 132 millones es un parche y cree que el gobierno tendrá que recortar otros 72 antes de que termine el año. En total, 260 millones. ¿Suficiente? ¿Son esas las cuentas? Empezamos. Anoche Roberto Jiménez no nos dijo la cifra que el gobierno tendría, según piensa él, que asumir en ajustes durante todo este 2012. Ha dicho por activa y por pasiva que los recortes serán mucho más que los 132 millones acordados en un primer momento por UPN. Anoche no se quiso mojar, pero la decisión adoptada hoy por la presidenta Barcina les ha obligado a hacer pública su previsión. Y PSN a las 8 de esta tarde, en nota de prensa, ha dicho que los recortes finales tendrán que sumar 260 millones de euros. Los 54 iniciales, los 132 recortados hoy por Barcina, otros 12 de déficit estructural en gasto de personal y otros 62 en salud. De las cuentas de Navarra hablamos esta noche. Cuentas cuestionadas, con razón o no, por el PSN desde el pasado día 1 de junio. Hoy estamos a 20. Y lo vamos a hablar con el vicepresidente y consejero de Economía, Álvaro Miranda. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Vaya lío de cuentas o están más claras de lo que parece? Pues yo creo que el Partido Socialista ha montado un lío con las cuentas de Navarra, ¿no? Y eso nos va a pasar factura. Va a pasar factura a los ciudadanos de Navarra porque no saben lo que está pasando y nos va a pasar factura pues como comunidad, ¿no? Porque evidentemente se genera una situación de alarma absolutamente desproporcionada pues a lo que es la responsabilidad de gobernar, ¿no? ¿Qué ha pasado también? Una cosa pues lamentable, ¿no? Pues también ha costado el que caiga un gobierno de coalición que era muy interesante para nuestra comunidad. Y por lo tanto, bueno, pues ante un tema que era perfectamente gestionable, que podíamos haber manejado con total normalidad, que son los tiempos que corren, que la responsabilidad nos obligaba a los dos partidos a sentarnos, a hablar y a gestionar este ajuste presupuestario, pues el Partido Socialista, por razones que yo personalmente desconozco, pues optó pues por montar este lío, por decir a los ciudadanos o pretender decir que las cuentas del gobierno de Navarra no son las correctas y por tanto pues a coger un atajo pues que en definitiva pues le ha llevado a tener que salir del gobierno pues por deslealtad a su gobierno, porque el gobierno de Navarra era el gobierno de UPN y del Partido Socialista de Navarra. Bueno, veo que ha venido muy preparado, por no decir pertrechado. Enseguida vamos a profundizar en todo esto. Antes voy a saludar a quienes me van a acompañar esta noche, compañeros periodistas de 3 medios de comunicación. Víctor Goñi, adjunto a la dirección de Diario de Noticias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Maite Moro, jefa de programas de COPE Navarra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar también. Encantada. Hoy aquí, igual que a Cristina García, periodista de Televisión Española en Navarra. ¿Qué tal? Pues aquí a ver qué sacamos en claro con el PowerPoint que nos ha traído el consejero, que ha debido traer los 500 folios de los presupuestos. Bueno, pues vamos enseguida a charlar con Álvaro Miranda. Vamos a hablar también de la gota que colmó el vaso de la paciencia, del recorte de 132 millones de euros necesarios para cumplir el objetivo del déficit. Hoy Yolanda Barcina ha explicado los detalles y las cifras reales del ajuste que, a pesar de estar en minoría, puede llevar a cabo. 132 millones de euros. Ese es el ajuste, es el recorte que en el gasto corriente del Gobierno, que incluye los gastos de suministro, informática, publicidad o gastos de viaje, se reducirá en un 11,84%. Distintas entidades que se financian con presupuesto público también se verán afectadas, con una reducción del 17,76%. Se le pide un esfuerzo del 25% a las empresas públicas, de un 5% a la UPNA o de un 12% al Parlamento. Las inversiones del Gobierno también se verán reducidas, tanto las que realiza el propio Ejecutivo como las que realizan entidades subvencionadas. Son los ajustes que, afirma la presidenta, ahora se necesitan, pero los departamentos tendrán margen de maniobra. Los departamentos tienen flexibilidad para ir moviendo las distintas partidas a lo largo del año con el fin de ser más eficientes. Estos recortes no tendrán repercusión en las retribuciones de los funcionarios. Sin embargo, se han adoptado 2 medidas con las que también se ahorrará, aunque todavía no saben cuánto. De todas estas vacantes que quedan hasta ahora,
se cubría el 75%. Pues hemos decidido que a partir de hoy la tasa de cobertura sea del 10%. Es decir, el 90% no se van a cubrir. No se van a convocar más oposiciones públicas. Los otros 10 millones que faltan hasta los 132 se consiguen a través de la inejecución del Plan de Dinamización de Economía y Empleo. Barcina también ha adelantado que una vez que los nuevos consejeros tomen posesión de sus cargos, se reducirá la estructura del Ejecutivo Foral con menos cargos de libre designación. Sin embargo, hay cuestiones para UPN que son fundamentales y que por decisión política no se van a recortar. Entre ellas, los departamentos de Salud y Educación, casualmente los pilares básicos de los progresistas. Mano izquierda, oportunismo o no quedaba otra. Estos ajustes se han realizado en relación con el presupuesto de Navarra para este año. En estas cuentas hay aspectos que no se pueden ni reducir ni modificar. La aportación al Estado, fruto de nuestro convenio, es fija. Por otro lado, tenemos que pagar los intereses de la deuda que tiene nuestra comunidad navarra. Además, desde el punto de vista político, el Ejecutivo Foral ha decidido mantener sin cambios ciertas carteras. Departamentos en los que, por cierto, en el pasado han tenido desavenencias con los socialistas. Departamento de Salud no le va a afectar este ajuste, por considerar prioritario para nosotros la salud. Tampoco le va a afectar a la enseñanza, es decir, al núcleo central de la educación del departamento, tanto para que se mantenga la educación pública como la concertada. Ese núcleo central tampoco se toca. En relación con los servicios sociales, la ley de dependencia tampoco se va a ver afectada. Tampoco se verán afectadas las partidas correspondientes al tren de alta velocidad. Barcina no ha hecho referencia a las declaraciones de Jiménez de que no ha dicho la verdad, pero ha señalado que comparecerá en el Parlamento a petición propia para explicar la situación y que revisarán las cuentas bimensualmente. Bueno, pues al filo de las 8 de esta tarde, los socialistas de Navarra han dado a conocer su primera valoración desde que este mediodía Yolanda Barcina presentara ese recorte de 132 millones. Vamos a escuchar al portavoz parlamentario Juan José Lizarbe. Los ciudadanos seguimos sin saber qué parte de los servicios públicos van a verse afectados. Barcina ha dado un cheque en blanco a Miranda para hacer y deshacer en el presupuesto de Navarra a capricho, sin control, sin posibilidades de supervisión. Miranda tiene desde hoy las manos libres para aplicar en nuestra comunidad las medidas del Partido Popular sin paliativos. Recortar, recortar y recortar. Un gobierno que ha dado a conocer ese ajuste esta mañana y que tanto ha cuestionado el PSOE. Ayer el ex vicepresidente Roberto Jiménez insistía en Navarra Televisión que el agujero en las cuentas es superior a esa cantidad. No concretó esa cantidad, que a estas horas sí sabemos. Enseguida entramos al detalle, pero vamos a recordar lo que nos contó. El ajuste de 132 millones llevado a cabo en solitario por los regionalistas, a juicio de Jiménez, será insuficiente. Insiste en que el agujero es mayor, pero no sabe cuánto mayor. Sabemos que en otros departamentos, especialmente en salud, hay agujero, sí, es mayor. ¿Pero cuánto mayor? Mayor, eso lo tendrá que decir el departamento, no me corresponde ahí, pero sabemos que es mayor. ¿Cuánto más? ¿150, 200, 300, 500 millones de euros? Lo tiene que decir Barcina y el Departamento de Economía y Hacienda. Yo le digo que es más. Los socialistas insisten, han salido del gobierno y ocuparán los sillones de la oposición. Dicen que si no les gustan, no ofrecerán su apoyo a los presupuestos. Tendrá que ir UPN con los presupuestos al Parlamento y si nos gustan los votaremos como con cualquier otra iniciativa del resto de grupos. No somos socio preferente como era en el pasado, somos un grupo de la oposición a todos los efectos. Nos han puesto en oposición, nos ha pasado Barcina, una actitud irresponsable, a la oposición quedándose en minoría. Y cuando se toma una decisión de esas, pues hay que asumirla. Esta fue la notificación que recibió Roberto Jiménez para comunicarle su cese como vicepresidente del gobierno y como consejero. Y me sonó el móvil y me dijo, pues bueno, pues estás cesado, pues muy bien, ya está. Con este folio se dio por terminado el gobierno de colaboración entre UPN y PSN. Álvaro Miranda, ¿ha ocultado alguna vez las cuentas de la comunidad? Es imposible. Es que es materialmente imposible. Es que primero es un delito, eso ya lo dije hace 15 días. Es que igual hay gente que se piensa que si él fuera consejero ocultaría las cuentas. Y entonces ese tipo de personas, bueno, pues es que es muy preocupante que estén en política. Es literalmente imposible. ¿Por qué es imposible? Pues porque estamos permanentemente sujetos a supervisión de terceros. Entonces, un consejero de Economía y Hacienda, lo primero que tiene por debajo es un montón de técnicos
que evidentemente son los que hacen los números. ¿Cómo voy a cambiar yo los números a los servicios técnicos del departamento? O sea, impensable. Pero es que es más, si se quisiera hacer, está la Cámara de Cuentas, por cierto, cuestionada en este momento por el Partido Socialista. Está la Intervención General del Estado. Está la Intervención General del Gobierno de Navarra. Está gente que nos supervisa por fuera, como son la Agencia de Calificación. Entonces hay cantidad de organismos públicos y privados que están permanentemente revisando nuestras cuentas. Y por tanto es que es, primero, un delito. Y segundo, imposible. Y por tanto, yo no puedo entender cómo se puede generar ante la opinión pública de Navarra poner en cuestión las cuentas públicas de Navarra. Porque además, Navarra tenemos algo que es muy importante, que es nuestro régimen de convenio, nuestro régimen fiscal. Y todos los navarros saben desde que son pequeñitos que es un poco la columna vertebral de nuestra comunidad. Llevar bien las cuentas. Si Navarra no lleva bien las cuentas, pues ¿qué va a ser de Navarra? Pero es que además, perdona Roberto, y termino con esto, es que además en todos los números que salimos de pago a proveedores, de esfuerzo en reducción del déficit, de esfuerzos presupuestarios, de transparencia en lo que hay que hacer, pero si Navarra está todos los días en la prensa regional y nacional, pero si en este momento es imposible, imposible, y desde luego nosotros no lo hemos hecho nunca, ni lo podemos hacer, ni lo vamos a hacer. ¿Y por qué no se da una cifra concreta? ¿Por qué hemos entrado en este juego de si son 130, si son 140, si son, como dicen hoy los socialistas, 260 millones de euros? Perdón. ¿Hay agujero o no hay agujero? Vamos a ver, los que están manipulando las cifras son ellos. Es decir, el señor vicepresidente o su vicepresidente Jiménez, el día 1 de junio, a primera hora de la mañana, tuvo todos los informes económicos que decían que había que hacer un ajuste presupuestario de 132 millones de euros. Yo lo tengo aquí. Él se los llevó. Se llevó incluso documentos manuscritos míos. Y por tanto, si luego ha querido decir que no se ha creído la cifra, hoy ya la anda por buena, que la cifra tenía que ser mayor, ahora es, tenía que ser menor, ahora es mayor. O sea, esto no es un tema, no es una frivolidad. Lo que teníamos que haber hecho era sentarnos durante todas las horas que hubieran querido ellos para, si no entendían las cifras, haberse explicado. Pero antes de generar alarma pública, pues yo creo que un político tiene que ser muy responsable y muy consciente del problema que puede generar. Y al final, como digo, el mayor problema que se ha generado en Navarra no solo es el problema de las cifras, es que al final ha saltado un gobierno de coalición. Y eso es lamentable para una comunidad como Navarra, que teníamos un gobierno que podía haber dado muchísima estabilidad. Y no hay cifra. 132 millones de euros. ¿Y cuando acabe el año puede haber otros 132 encima de la mesa? No. Vamos a ver, yo ya lo dije en público y lo vuelvo a decir ahora ante las cámaras de Navarra Televisión. La cifra verdadera es el día 31 de diciembre. Esa es la cifra verdadera. Es decir, nosotros estamos permanentemente desde el día 1 de enero de cada año, no este año, todos los años también, viendo cómo evolucionan sobre todo los ingresos. Entonces, claro, pues a medida que van evolucionando los ingresos, pues tenemos que ir ajustando la diferencia entre gastos e ingresos. Y por tanto, la evaluación que hicimos fue a 31 de mayo, 132 millones. Cuando llegue el 31 de julio o el 30 de junio, pues habrá que hacer otra evaluación. Ojalá vaya mejor respecto a lo que hemos dicho ahora. Ojalá vaya mejor. Pero evidentemente también puede ir a peor. Y también lo dijimos desde el primer momento. Y también lo hemos firmado con ellos. O sea, no se puede pretender que ningún gobierno a 31 de mayo diga cuál va a ser el cierre final del ejercicio. Porque si lo dice, también miente. Buenas noches, señor Miranda. Buenas noches. Sí, de acuerdo, pero usted entenderá que la ciudadanía ha asistido a 3 rectificaciones de las previsiones que se hicieron para este año, ¿no? Empezamos en enero por el aumento del IRPF para conseguir 65 millones de euros, creo que era en aquel momento. Luego fue el mayo los 54 millones y ahora nos encontramos con los 132. Primero, usted entiende que la ciudadanía esté un poco despistada, ¿no? Porque realmente en este momento que se necesitan confianza y certezas, parece que el gobierno de Navarra no está dando demasiadas, eso en primer lugar. Y lo segundo sería preguntarle, aquí hay 2 maneras de hacer las cosas, también se pueden incrementar los ingresos. No está fácil, porque ya se tocó el IRPF, ustedes han aplicado el incentivo sanitario, no está fácil. Pero ¿ustedes contemplan la posibilidad de alguna reforma impositiva para conseguir más ingresos y tener entonces que proceder a un recorte menor que grave menos a la ciudadanía? Bueno, pues yo creo que son preguntas muy interesantes. Primero, ese bulo que también ha sacado el señor Jiménez de que se han modificado las cifras 3 veces. Bueno, primero, la reforma fiscal del mes de febrero no es un cambio de cifra. O sea, se decidió que cuando se estaba subiendo el IRPF en toda España, pues que también se subiera en Navarra. Y en eso se pactó con el Partido Socialista. Eso no fue un cambio de cifras, fue querer reforzar nuestros ingresos fiscales en un momento en que ya sabíamos que los ingresos empezaban a caer. La segunda cifra, los 54 millones de euros, yo creo que es importante decirlo, porque esa cifra la hicimos pública
el día 25 de abril, creo que fue. ¿Por qué la hicimos pública el día 25 de abril? Cuando la teníamos preparada desde el día 4 de marzo. Pues porque se nos pidió que se pasara el Congreso del Partido Socialista. Y UPN, por el bien del gobierno, dijo, bueno, pues vamos a esperar a que pase ese Congreso. Fue un sábado y un domingo, y el mismo miércoles, a los 3 días, dijimos ya esa previsión que era exclusivamente en base al cuadro macroeconómico. Eso nos permitió alcanzar un acuerdo que nos costó mucho tiempo, que lo firmamos el día 11 de mayo. Ya dijimos en el acuerdo, ya está firmado, que había que revisar permanentemente los números. El día 31 de mayo tuvimos la previsión de ingresos realizada por los técnicos de Hacienda y el día 1 de junio se le dijo al señor Jiménez qué es lo que había que hacer en Navarra para rectificar nuestras cuentas y cumplir con el objetivo de déficit. ¿Qué teníamos que hacer con los datos encima de la mano? Esperar al mes de agosto, esconder la cabeza, decir que no queremos recortar gasto público porque no es mi política recortar gasto público. Pues eso evidentemente hubiera sido una traición al pueblo de Navarra también. Porque si un gobernante tiene la realidad, por dura que sea, encima de la mesa, lo que tiene que hacer es reaccionar y contárselo a los ciudadanos. También le doy la razón en que es cierto que los ciudadanos están en una fase de estupor, claro. ¿Cómo no van a estar en una fase de estupor? Pero yo creo que la fase de estupor de los ciudadanos no es solo porque no está pasando en Navarra. Es que cualquiera que ponga la televisión o lea un periódico desde hace meses, en Navarra y en España, pues evidentemente todos los días tenemos noticias económicas controvertidas, negativas, muchas veces varias al cabo del día. Bueno, pues esto es así. Yo creo que los ciudadanos... Yo entiendo que sean muy críticos con sus gobiernos, porque la situación invita a que haya mucha crítica a los gobiernos, pero también los ciudadanos yo creo que empiezan a entender que la situación económica es tan compleja que al final, bueno, pues nos está, digamos, envolviendo a todos. Lo que hay que esperar que en los próximos meses vaya arreglándose, pero mientras no se arregle, pues los ciudadanos tienen derecho a estar, pues realmente al hilo de lo que dice, ¿se ha arrepentido, señor Miranda, en algún momento de haber continuado en el gobierno? No digo solamente por el escenario que evidentemente es un escenario dantesco, el económico a nivel global, sino también porque usted, manteniendo el despacho que tiene, ha tenido que asistir, digamos, en fin, a fracasos de proyectos anteriores. Usted ya sabe a los que voy a citar, porque son los que están en mente de todos, ¿no? En Navarra Arena, por ejemplo, y el circuito de los Arcos, que es un pozo sin fondo, señor Miranda. Bueno. Aquí, evidentemente, tenemos un problema, digamos, global, de tendencia, de macroeconomía, pero evidentemente usted, que era también consejero del ramo anteriormente, creo que, en fin, algo de autocrítica, sana autocrítica, por otra parte, también creo yo que se podría hacer. ¿No está de acuerdo usted? Totalmente de acuerdo. Y la autocrítica está hecha. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando se pusieron en marcha esas infraestructuras, en especial el circuito de los Arcos y posteriormente el pabellón Reino de Navarra Arena, se pusieron en marcha dentro de un programa de inversión pública para reactivar la economía en Navarra en el año 2008. Por cierto, firmado con el Partido Socialista. O sea, que yo críticas a esos dos proyectos por parte del Partido Socialista, ninguna, porque está firmada por doña Elena Torres como vicesecretaria general en aquel momento. Y por lo tanto, cero de críticas. Porque si nos equivocamos los dos. Y si acertamos en otras muchísimas inversiones públicas, hemos acertado los dos. Y dicho esto, pues es evidente que hay cosas que al final uno se da cuenta y dice, bueno, pues si pudiéramos rebobinar, lo haríamos de otra manera. Pero eso, como tantas cosas en esta vida. Yo creo que hay que tener una visión general, en particular de las inversiones públicas que se han hecho en Navarra, que yo creo que muchas de ellas han sido muy buenas y mucho mejores que el circuito de los Arcos o que el pabellón Reino de Navarra Arena. Por empezar, la Biblioteca General, el Conservatorio, el Castillo de Marcilla, todos los hospitales, todas las carreteras, la Autovía del Pirineo, bueno, el Canal de Navarra. Yo creo que se están dejando infraestructuras dentro del mismo plan de inversiones públicas que no pueden ser tapadas por un circuito que ha costado 40 millones de euros y por un pabellón que ha costado 30. Es que hemos invertido 2.000 millones de euros en otras infraestructuras públicas que las están disfrutando todos los días los navarros. Todos los días. Ya, lo que ocurre, señor Miranda, y perdón por, ya acabo, es que para mucha gente puede interpretar que precisamente por la notoriedad de estos dos proyectos, porque son dos proyectos que evidentemente, por ejemplo, CDN en su momento, cuando era socio de gobierno, ya denunciaba que eran unos proyectos, en fin, que evidentemente, bueno, como luego se ha comprobado, tenían un sentido por lo menos escaso, ¿no? La cuestión está en que para mucha gente se pregunta, ¿puede ser quien ha sido parte del problema la solución? Es decir, el consejero de Economía que en su día... por supuesto que ha habido aciertos, como en todas las materias de la vida, ¿no? Pero lamentablemente a los políticos les mide más por los fracasos que por los éxitos, como usted ya, en fin, tiene el culo pelado, permítame la expresión, ya lo sabe. Bueno. Insisto, para mucha gente, quien ha sido parte del problema puede ser la solución. Usted es consciente también de eso. Pues eso, cuestión, ¿no? Eso que pregunta solo a la gente se les pregunta cada 4 años. Y en Navarra se preguntó el día 20 o 22 de mayo del año pasado. Y yo creo que los resultados son evidentes. Ganó de sobra UPN. Y ganó de sobra UPN, evidentemente, por su candidata, lo primero, por su programa, lo segundo,
pero por su pasado, lo tercero. Y dicho esto, yo soy totalmente sustituible, totalmente prescindible y evidentemente pues estoy en manos de la señora presidenta, como no puede ser de otra manera, ni reivindico mi trabajo pasado, ni reivindico el presente, ni reivindico el futuro. Yo estoy sujeto pues a la crítica y a lo que se decida sobre mi cargo político. Maite. Señor Miranda, tengo la sensación, por lo que ha respondido hace unos instantes, que el gobierno de UPN, es decir, la parte de UPN del gobierno, ha tenido que hacer muchas confesiones al Partido Socialista en este tiempo que ha durado el pacto y ha tenido que guardar muchos silencios después de reuniones que, bueno, hayan podido mantener la propia presidenta con el vicepresidente entonces, Roberto Jiménez. Y ellos, bueno, han respondido con esa deslealtad que decía la presidenta. Y hoy hemos podido escuchar lo que acaba de decir también Juan José Lizarbe, acusándole a usted en concreto, porque han centrado todas sus críticas hacia usted y hacia la presidenta, ¿no? Que la presidenta le acaba de dar un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana. Me gustaría que respondiese a esto. Bueno, voy a empezar por esa parte final. El señor Lizarbe, que es parlamentario, ha dicho una barbaridad política del tamaño de la Catedral de Burgos. Es decir, pensar que un consejero de un gobierno puede hacer lo que le da la gana sin estar sometido a supervisión y a control, dicho por un parlamentario, pues yo creo que es que ya está descalificado, porque precisamente los gobiernos en democracia estamos sujetos, primero, al control legal y segundo, al control político. Y el mayor control político que tenemos que recibir los gobiernos viene del Parlamento. Y que un señor tan eminentemente destacado en el Parlamento de Navarra como el señor Lizarbe diga que hay un cheque en blanco para un consejero del gobierno de Navarra que va a hacer lo que le dé la gana, pues evidentemente es que se está autodesprestigiando él solo. Y desde el punto de vista de los silencios y lo que ha tenido que aguantar este gobierno, y bueno, pues eso yo creo que la que respondió perfectamente fue la presidenta Barcina, tanto en esta casa como el día que dio la rueda de prensa para explicar la desgraciada ruptura del gobierno de coalición, y yo creo que está todo dicho. Evidentemente, por los que hemos estado dentro del Palacio de Navarra durante estos 11 meses, pues sabemos muchas cosas que evidentemente pues no hay por qué estar aireando a los cuatro vientos, cosa que por otra parte otros hacen con mucha más facilidad. Siguen insistiendo en su dimisión. Han sido los jóvenes del Partido Socialista los que han pedido su dimisión. Dicen que alguien tiene que responsabilizarse de esto en el gobierno y bueno, le ha tocado a usted, ¿no? Porque ha hecho una mala gestión. Porque se responsabilicen ellos a sí mismos, digo yo. Como comprenderá, es que esto es un poco más sencillo que todo esto. O sea, esto es un gobierno de coalición de UPN y del PSN. La de lealtad era, digamos, el pilar de ese gobierno. Si no hay lealtad, ya a la vista está, pues es que ha sido un fracaso. Y yo creo que UPN ha sido muy leal con el Partido Socialista. Si ahora resulta que las juventudes del Partido Socialista pues piden la dimisión mía o de cualquier consejero del gobierno, pero es que hasta hace 2 días estaban en el gobierno. Sí es así, en mi opinión. Buenas noches, señor vicepresidente. Yo quiero volver al origen de la crisis. Me gustaría saber, a su juicio, o que me dijera sinceramente, si Roberto Jiménez miente o no miente, y también si hay parte de responsabilidad en Unión del Pueblo Navarro. Bueno, yo decir que... Eso en la situación en la que nos encontramos. Bueno, miente, bueno, yo decir que el señor Jiménez miente no lo voy a decir de ninguna de las maneras, ¿no? Tampoco sé, si me preguntara sobre algo en concreto, pues yo quizá podría responder con más precisión. Yo lo que puedo decir que es, si nos vamos al origen temporal de la crisis, que es la mañana del 1 de junio, pues la reunión la mantuvimos el señor Jiménez y yo. Evidentemente no hay testigos de esa reunión. Yo lo que puedo decir que bajo mi responsabilidad, no se me hubiera ocurrido poner en marcha esta medida, que además hubo que comunicarla al Estado, si no tengo su visto bueno. Porque precisamente lo único que le dije yo a la presidenta por la mañana, hay que decírselo al vicepresidente primero, la propuesta. Y también digo que si el vicepresidente primero, señor Jiménez, hubiera dicho ese viernes a las 10 de la mañana que no estaba de acuerdo, pues ya hubiéramos visto lo que se hacía. Pero yo, desde luego, no hubiera seguido adelante. Eso lo digo bajo mi responsabilidad. No hay testigos de la reunión, pues yo es lo único que puedo aportar. Es un problema cuando no están los medios de comunicación y no hay luz y taquígrafos. Sí, o por lo menos terceras personas, ¿no? Yo lo que puedo decir, y eso es cierto, que nos dimos la mano a las 10:10 de la mañana, pues cuando yo digo que él me dio el visto bueno para que pusiéramos en marcha las medidas. Pero yo perdone que insista, es que dicen que le han echado al Partido Socialista de Navarra por decir la verdad. No, yo le oí ayer al señor Jiménez que dijo 10 veces por querer decir la verdad. Primero, a ver cuál es la verdad, ¿no? Y segundo, vamos a ver, ¿se puede pensar que una presidenta como Yolanda Barcina va a echar y va a romper un gobierno de coalición porque ella tiene una verdad oculta y el otro la ha descubierto? Pues si eso no se lo cree nadie en Navarra. Si es que no se lo puede creer nadie en Navarra. Porque es que además, si realmente hubiera algo que no se puede contar, lógicamente lo último que hubiera hecho la presidenta sería
de alguna manera, pues intentar seguir trampeando. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. El problema es que llegó un momento en que la presidenta, entiendo yo, no podía ya admitir tanta deslealtad pública, porque no era bueno ni para el gobierno de Navarra ni para Navarra. Si es que aquí lo que estamos hablando es de Navarra, o sea, para nosotros es muy importante esto. Para nosotros la fábrica se llama Navarra, y lo que queremos salvar es Navarra, y que lo que vaya bien sea la comunidad foral de Navarra. Los demás somos siempre accesorios. Entonces yo creo que la presidenta lo que valoró a lo largo de la semana pasada es que era, desgraciadamente, insisto por tercera vez, mejor acabar con un gobierno que podía acabar perjudicando a nuestra comunidad que seguir con un gobierno que podría perjudicar a nuestra comunidad. Es una decisión durísima, una desgraciada decisión, pero evidentemente una presidenta como Yolanda Bárcena solo toma esa decisión pues cuando tiene encima de la mesa un montón de argumentos y no tiene otra escapatoria. Yo puedo dar fe, también lo digo bajo mi responsabilidad, que he visto que hasta el último momento la presidenta ha intentado salvar la situación. Yo puedo decir que a las 8 menos un minuto del jueves estuvimos hablando porque me llamó ella para decirme: Álvaro, prepara papeles para mañana viernes a las 9 de la mañana, vamos a intentar tener la reunión que hay que tener, vamos a intentar explicar las cosas, vamos a intentar que esto no vaya a mayores. Bueno, oye, pues mañana hablamos. El jueves a las 8 menos un minuto. Perdona, Víctor, que veo que ella, desde luego, no pensaba a las 8 menos un minuto romper el gobierno, eso lo digo yo. Pero yo quiero insistir, no hay ninguna parte de responsabilidad por parte de UPN, o sea, solamente se le puede achacar la culpabilidad, entre comillas, al Partido Socialista de la ruptura del gobierno. No, yo creo que cuando dos riñen, pues evidentemente alguna parte también tendremos nosotros, es evidente, ¿no? Es evidente, pues igual no hemos sabido acertar en cómo tratar al Partido Socialista. Yo en eso también admito la crítica. O sea, es evidente, no podemos decir que nosotros somos ángeles y los otros son los demonios. Eso es evidente. Pero, pues bueno, pues esa habrá sido nuestra parte de culpa, pero yo creo que ante la opinión pública, pues yo creo que se ha puesto de manifiesto durante todos estos meses, porque no ha sido una ocasión. Han sido tantas ocasiones que evidentemente quienes planteaban una oposición al gobierno, del ente del gobierno, pues al Partido Socialista. Nosotros no hemos criticado nunca, motu propio, a ningún consejero del Partido Socialista en público, nunca, jamás. Vamos, y si lo hemos hecho, pues habrá sido, vamos, hasta sin querer, por decirlo de alguna manera. De verdad, nunca ha sido nuestra intención. Por la otra parte, yo creo que no ha sido así durante muchos meses. Sobre este particular, señor Miranda, yo quisiera hacerle 4 preguntas para responder casi con monosílabos. La primera, ¿presionó usted, de alguna manera, entiéndame la expresión, a la presidenta para que acabara echando a Roberto Jiménez? No. La segunda, ¿no pensó usted alguna vez en condicionar su continuidad al cese, o la continuidad, como se quiera valorar, del señor Jiménez? No. ¿Usted hubiera echado antes al señor Jiménez del gobierno? No. Qué bien mandado soy, ¿eh? Por los monosílabos, ¿no? Sí, claro. Y la última. ¿Se hubiera quedado usted en el gobierno si la presidenta en estas condiciones hubiera seguido manteniendo el acuerdo con el PSN? No entiendo esa pregunta. ¿Usted se hubiera planteado dimitir, irse, si este gobierno, que durante 11 meses ha estado a la greña permanentemente, continuaba en estas condiciones? Mira, ¿Usted como titular de Economía hubiera considerado factible seguir así, en esa dinámica, hasta por lo menos el año 2014? Porque evidentemente este gobierno no iba a llegar al 2015, pero mucha gente pensaba, incluido probablemente usted, que bueno, hasta el año previo a las elecciones podía haber llegado. Sí, claro. No, pero es que las decisiones personales tienen poco que ver con las decisiones políticas, ¿eh? Yo creo que un consejero de Economía podía perfectamente, sin ningún problema, quiero decir, seguir perfectamente en este gobierno en las condiciones actuales. Es decir, hemos intentado hasta el último minuto, insisto. El jueves a las 8 menos un minuto, la presidenta me estaba diciendo que a ver qué hacíamos para que esto saliera adelante otra vez. Y yo, por supuesto, pues me fui a casa pensando en a ver qué papeles preparar para el día siguiente. Pero, señor Miranda, esto era un mero desideratum, porque la desconfianza personal entre los miembros cualificadísimos del gobierno, entre los que usted se encuentra, era tremenda, hasta el punto de que yo estoy seguro que, mirando hacia atrás, ustedes consideran que haber hecho un gobierno, este gobierno en concreto, ha sido un error, porque hay otras fórmulas. La cohabitación que ha habido habitualmente entre UPN y PSN era con el PSN fuera del gobierno. Ustedes lo incluyeron, sabrán por qué, y evidentemente este gobierno ha sido una completa necedad desde casi el primer instante. Estoy seguro que usted hace un análisis crítico y una revisión crítica de la conformación de este gobierno, en el formato y probablemente también en algunas consejerías que se otorgaron al socio, porque obviamente usted no va a cuestionarse los consejeros de su propio partido. Bueno, señor Goñi está diciendo cosas muy serias, quiero decir, ¿eh? Yo no creo que esto haya sido una necedad.
Yo creo que pregunta a los ciudadanos. O sea, no, a los ciudadanos se les preguntará. No, pero tampoco me vale. O sea, hay un pulso social. Usted tiene relación con su propio electorado. O sea, evidentemente este gobierno, si algo no ha generado, ha sido confianza, cuando más se necesita. Pero, señor Goñi, usted me ha preguntado, yo voy al origen, no al desarrollo. El origen fue una gran apuesta para Navarra. Es decir, formar un gobierno de mayoría absoluta entre dos partidos diferentes, que eran UPN y el PSN. Por otra parte, en mi opinión, plenamente demandado de forma mayoritaria por la sociedad de Navarra, igual que se estaban demandando soluciones parecidas en el conjunto de España, precisamente en el peor momento económico de nuestra historia. Y yo creo que la apuesta fue acertada, complicada. Bien, efectivamente luego el desarrollo del gobierno, no la idea inicial, que era perfectamente democrática y válida, luego el desarrollo del gobierno, pues evidentemente ha habido una situación pues, que ha habido que romper y por tanto, pues un fracaso, claro que es un fracaso. A ver, señor Miranda, no es mi voluntad mantener un diálogo solamente con usted, sí, pero este gobierno... Os voy a pedir, por favor, capacidad de síntesis porque se nos ha ido el tiempo prácticamente. Han sido dos gobiernos en uno casi desde el inicio. Quiero recordarle que cuando se firma el pacto de gobierno, y el pacto, no la toma de posesión, ya hay valoraciones discrepantes sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra. Es que desde el minuto 1 ha habido, en fin, una dicotomía evidente, ¿no? Pues voy a intentar responder en 30 segundos. Que haya discrepancias sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el gobierno de Navarra de UPN y el PSN es lo más normal del mundo. Pero decir que desde el principio iba a haber dos gobiernos en uno, yo no lo comparto, porque por lo menos la parte de UPN no entró en el gobierno con esa voluntad. Se entró con la voluntad de que fuera un gobierno, una presidenta y un vicepresidente correspondiente al otro partido político. Yo quiero hablar de futuro. A mí, Maite, me gustaría hacer una pregunta que ha pasado en una de sus respuestas un poco desapercibida y me gustaría que lo aclarara. ¿Guardó información esperando a que el Congreso del Partido Socialista se produjese? Bueno, yo no diría tanto como guardar información. Yo lo que digo es usted ha dicho que quería esperar a que pasara el Congreso para hacer público... No, yo he dicho lo que he dicho. Me gustaría que aclarara eso porque... Yo he dicho lo que he dicho. La evaluación de los 54 millones de euros estaba hecha con anterioridad al Congreso del Partido Socialista. Era una cifra menor, es decir, eso no condicionaba el desarrollo económico del presupuesto de Navarra. Es decir, los 132 millones sí, evidentemente 31 de mayo, 1 de junio. Esto se podía esperar, pero hubo que esperar. Si la ¿Pero alguien le pidió que esperara a que pasara el Congreso? Es evidente que sí, claro. ¿Quién? Hombre, pues el vicepresidente primero. ¿Le pidió que esperara? No, me pidió no, a mí no, al gobierno, porque no es un problema del consejero de Economía. Es un tema de gobierno. El señor Jiménez le pidió al que gobierno, hiciera al gobierno. No, el señor Jiménez pidió al gobierno que esperara a hacer pública esa información. Pero no magnifiquemos las cosas. El señor Jiménez pidió que la evaluación del nuevo cuadro macroeconómico de Navarra se hiciera público después del Congreso. Y nosotros, la otra parte del gobierno, o todo el gobierno en su conjunto, pues entendió pues que, bien, pues era una petición singular que no perjudicaba la situación económica de Navarra, y que por tanto, bueno, pues es que eso puede ser discutible, puede ser criticable desde el punto de vista operativo, pero desde el punto de vista de la lealtad dentro de un gobierno, y cuando ves que es mejor la solución que el problema, pues evidentemente es donde se muestra la lealtad. Pues ahí, pues efectivamente, si la otra parte del gobierno te dice, oye, vamos a aguantar un poco, porque esto realmente no lleva ningún perjuicio para la gestión política y económica, bueno, pues yo creo que los miembros de un gobierno tienen derecho a ese tipo de relación, siempre que no haya perjuicio para los ciudadanos, por Dios, siempre que no haya perjuicio. Lo que no me podía haber pedido el señor Jiménez era el 1 de junio, que esos 132 millones no aflorasen, porque aseguro que hubieran aflorado en cualquier manera. Eso también lo aseguro. Vamos a seguir hablando de las cuentas. ¿Se están pagando gastos de 2011? No. ¿Está todo pagado? No, vamos a ver 2011? eso. Sí, vamos, en fin. Igual aparece una persona ahora diciendo que tiene una factura del año 2012, ¿no? Pero vamos a ver, esto funciona, vamos a ver, Navarra es la comunidad que mejor paga de España. De lejos. Hay un tema que se llama el cierre presupuestario. En Navarra cerramos el ejercicio presupuestario el día 4 de noviembre, y eso es una orden foral pública. Entonces hay un procedimiento que afecta a todos los gobiernos, a todas las administraciones públicas, que haces un cierre presupuestario y puede haber actividades de final de año que se acaben comprometiendo y pagando el año siguiente. Entonces, pues eso es normal, pero a lo que voy, desde el punto de vista del pago de facturas, de servicios, vamos, cualquier persona que se relaciona con el gobierno de Navarra lo puede certificar porque somos la mejor con diferencia. De acuerdo. Eso era el argumento hasta hace unos pocos meses. La mejor con diferencia, ahora parece que somos... No, la mejor pagadora. Sí, la mejor en todo éramos. No, en todo no, en lo que era. Navarra era la mejor
en estado de bienestar, en todos los indicadores. Pero un momento, porque ahora, al hablar del cierre me viene a la cabeza el cierre de 2010, recuerdo una rueda de prensa... Del 11. El cierre de 2010, que fue a primeros de 2011, usted convocó una rueda de prensa en la que hablaba del resultado positivo de 111 millones de euros. Un cierre que dijo que había sido posible gracias a la reducción del gasto público durante ese año pasado. Se están aportando datos que no se ajustan exactamente a la realidad. Bueno, porque había una deuda y los datos que venían del Estado tampoco coincidían con lo que usted dijo. No, Roberto, no. Primero que escribir un artículo completo para explicarlo. Escribir un artículo completo. Sí, pero aquel día todos los medios hablamos de esto. Sí, pues yo escribí un artículo completo para explicarlo. Quiero decir que ya detecté que efectivamente no se me había entendido. Es que también uno no siempre acierta en sus explicaciones. Efectivamente, yo hice una explicación que ya vi que no se me había entendido y escribí un artículo completo para explicarlo. Y luego vino el cierre de la Intervención General del Estado y ahí está. Es que además creo que nos mejoraba 2 millones de euros sobre lo que había dicho yo. Si es que ahí está, si es que no puede haber trampa. Otra cosa es que uno, al explicarlo, lo explique mal y por tanto, bueno, pues la otra parte no lo puede entender porque yo lo he explicado mal, ¿no? Y eso ya me di cuenta inmediatamente. Insisto, escribí un artículo completo pues para intentar, digamos, matizar lo que yo mismo había dicho y no se había interpretado bien. Pero insisto, cuando llegó el cierre de Intervención General del Estado, que ahí está, que es público y está en las páginas web del Ministerio, los datos eran incuestionables. Maite había pedido la palabra. Sí, yo en este caso no quiero hablar de cifras, quiero ser un poco la voz del ciudadano, quiero traer la voz del ciudadano a esta mesa, porque se escucha en la calle estos días después de lo ocurrido. ¿Qué va a pasar ahora? UPN lo tiene muy difícil para gobernar. ¿Cómo vamos a salir adelante en este momento de crisis en Navarra? El PSN se lo va a poner todavía más difícil en la oposición, va a poner muchas zancadillas y el ciudadano está muy preocupado. Pues tiene toda la razón, Maite. Y esto tiene dos componentes. Uno, no se pueden hacer ni idea a los ciudadanos, y lo digo muy a mi pesar, de la repercusión que tiene y ha tenido y está teniendo en toda España esta ruptura del gobierno. Eso lo digo yo porque lo sé de primerísima mano. De temas importantísimos, de empresas que nos han dicho por escrito desde el viernes pasado que se van a pensar lo que van a hacer en cuanto a sus inversiones en Navarra, de agencias de calificación que nos han llamado desde Londres para decir qué está pasando en Navarra, de bancos que nos han dicho que a ver si nos van a financiar o no nos van a financiar. Ahora explicaré también un poco cómo se puede reconducir estas cosas. Eso desde el punto de vista del día de hoy. Digo, por la importancia que tiene no jugar con estas cosas. Y luego el futuro, pues es muy incierto, pero yo también creo que hay que apelar a la responsabilidad. ¿Habrá elecciones en Navarra si quiere o no quiere el Partido Socialista? Igual que se ha roto el gobierno porque ha querido o no ha querido el Partido Socialista. Si el Partido Socialista tensa en el Parlamento de Navarra tanto a UPN, ya como partido político, como ha tensado al gobierno, pues yo no quiero ser adivino ni poner, pero evidentemente si llega una tensión política que es insoportable para UPN como partido, pues evidentemente pues alguien tendrá que tomar, supongo yo, esa decisión. Con esto no quiero ni amenazar, pero en fin, son cosas que cualquier ciudadano lo puede entender, ¿no? Al Partido Socialista parece que no le interesa, lógicamente, que haya elecciones generales, elecciones anticipadas, pues perdón, bueno, pues porque les va a ir bastante mal, según pues ellos mismos dijeron no, el otro día en el Comité Regional. Ya, pues eso no me atrevo a clasificarlo ni a calificarlo, ¿no? Pero entonces yo creo que tendrá que hacer, efectivamente, como dijo ayer el señor Jiménez, una oposición, que la tiene que hacer, pero tendrá que ser suficientemente responsable para no agotar a la otra parte. Es así. Y dicho esto, vuelvo al principio, hemos intentado reconducir la situación que se ha creado desde el viernes con esos avisos que nos han llegado y esta misma tarde, por ejemplo, yo personalmente he firmado con la primera entidad financiera de España un préstamo de 300 millones de euros. Con la primera entidad financiera de España, esta misma tarde, hace 2 horas. ¿Alguien se puede pensar que cuando la principal entidad financiera de España le presta al Gobierno de Navarra 300 millones de euros, no nos lo presta, habiéndonos mirado por arriba, por abajo, por dentro y por fuera? ¿O es que son más tontos los servicios económicos de la primera entidad financiera de España que los que están diciendo que estamos con agujeros y rotos? Que no es así. Esta tarde, hace 2 horas. No podemos olvidar que si pedimos préstamos es deuda, es decir, hay que devolver ese préstamo y no nos lo dan gratis, habrá que pagar con interés. Pero, Cristina, pero esto es dentro de la deuda que tenemos que pedir este año. Es que en este momento Navarra ya tiene financiado todo su presupuesto del año 2012, todo. Ya les gustaría a otros muchos poder decirlo con nosotros. Estoy hablando de la deuda que vamos a pedir este año, no más deuda, es la deuda que teníamos que pedir este año. También quiero decir una cosa, para bien o para mal, se va a acabar rapidísimamente la capacidad de pedir deuda. Es decir, Navarra, como todas las comunidades autónomas, en 2 años vamos a tener que empatar ya el presupuesto. Yo creo que para bien, Y entonces ese camino nos lleva ya
a una velocidad de vértigo. Entonces, bueno, pues este año es el último año que Navarra y las demás comunidades autónomas de España pedimos deuda en cantidad, porque los años 13 y 14 muchísimo menos y el año 15 cero. Esta pregunta que le voy a hacer ahora la hizo un compañero... Tenemos que ir terminando, ¿eh? Muy breve, un compañero mío, y creo que le impactó a la presidenta porque en varias ruedas de prensa y en declaraciones se ha recordado esta pregunta. Entonces era la cuestión con el gobierno de coalición, ahora el gobierno de minoría. ¿Realmente cree, señor Miranda, que tenemos los ciudadanos navarros el gobierno que nos merecemos? Con un gobierno de minoría. El anterior, yo creo que sí. Bueno, es que eso es una pregunta, eso es una declaración de principios, ¿no? Yo tengo que decir que sí, evidentemente, ¿no? Estoy en el gobierno. Yo lo que creo que los navarros se merecen que su gobierno funcione, eso es evidente, es evidente. Y yo creo que la presidenta, cuando tomó esa grave decisión el jueves pasado, es porque veía que ya no funcionaba el gobierno. ¿Y este gobierno de minoría va a funcionar? Desde luego que sí, no hay más que ver la sesión de gobierno de hoy, que le hemos pegado un empujón a todos los temas, que bueno, pues que ahí están, ¿eh? Y así va a ser mientras nos dejen todas las semanas del año. Sobre el adelanto electoral, una cosa brevita. El PSN articula una comisión de investigación sobre las cuentas. Usted, evidentemente, en el foco del huracán, digamos, bueno, con la ayuda del resto de la oposición. El PSN ha anunciado que no va, digamos, a apoyar o retira su apoyo o cuestiona el proyecto de Donabea. Recordemos que es el más importante en materia de infraestructuras que tiene el Gobierno de Navarra arbitrado junto con el TAP y Salesianos. Y, por último, el PSN también, en boca del señor Jiménez, en esta casa ayer anunció que no va a ser socio preferente y que, por tanto, en principio, no va a negociar los presupuestos. Con estos tres condicionamientos, para empezar, a día de hoy, ¿realmente usted piensa que aquí no va a haber elecciones anticipadas en el plazo, pongamos, de 6 meses? O sea, con esto que acabo de relatar someramente, en fin, bueno, difícilmente no se va a cargar de razones a presidenta Barcina rápidamente para hacerlo, porque creo que nos quedamos en tiempo. Primero, eso es competencia exclusiva. Si es necesario porque lo explique bien, le damos el tiempo que necesite. Las elecciones competencia exclusiva de la presidenta del Gobierno de Navarra y por tanto ya irá valorando a lo largo de los próximos meses pues si Navarra se puede gobernar o realmente es peor para los navarros que se siga una situación de inestabilidad. Yo espero de verdad que haya suficiente estabilidad, aunque sea complicada en Navarra en los próximos meses. Se ha gobernado 16 años o 12 años de los 16 en minoría en Navarra. Pues ¿por qué no se puede volver a hacer? Evidentemente cediendo todos un poco. Eso desde el punto de vista de la pregunta final. La primera parte de la pregunta, comisión de investigación. A mí la comisión de investigación me parece, en cuanto a forma, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque una comisión de investigación es una cosa muy seria que hay que poner en marcha pues cuando se intuye que ha podido haber algo gordísimo en determinados campos. No voy a hacer ni voy a mirar para atrás. En fin, en la forma no estoy de acuerdo. En el fondo, que empiece esta noche, por favor, la comisión de investigación. Porque yo estoy preparado. Yo, el Gobierno, el Departamento de Economía. Los que no están preparados son los otros. Porque yo y el Departamento de Economía y el Gobierno de Navarra se examina todos los meses, todas las semanas, de lo que se va a hacer en esa comisión. Y por tanto, por favor, que el examen sea esta noche. Porque posiblemente unos aprobaremos y otros tendrán que suspender. Porque hay que estudiar mucho, hay que dedicar muchas horas a este tema. Y otro tema, a mí me ha dolido mucho que de alguna manera se ha puesto en cuestión el papel de la Cámara de Comptos en Navarra. Me ha dolido muchísimo, y lo digo yo que soy, digamos que estoy permanentemente sujeto al juicio de la Cámara de Comptos, porque la Cámara de Comptos es una plena garantía en Navarra de las cuentas públicas, pero no de ahora, de siempre. Aquí tengo el último informe de la Cámara de Comptos. Ayer dijo el señor Jiménez que la Cámara de Comptos se dedica solo a revisar si se han pagado las facturas. Pero por favor, esto es revisar si se han pagado las facturas, este trabajo que dura semanas entre decenas de técnicos. Me ha dolido mucho el tema de la Cámara de Comptos, mucho. Insisto, y yo soy parte del tema. Donapea, pues si ahora el PSN se opone, cuando el mayor defensor del proyecto en el patio del CIMA hace un año fue el señor Jiménez, que hizo un extraordinario discurso defendiendo el que hubiera 3 centros de investigación nuevos en Navarra, más el mejor centro de formación profesional pública de toda España. Si ahora se van a oponer a eso, cuando él fue con las mismas condiciones, porque no ha cambiado nada, el que más defendió en ese patio del CIMA, el que se hiciera esta operación, pues la verdad, esto es la noche y el día. Renunciar a tener 3 centros de investigación, 3 centros de investigación como el CIMA, que los pone la Universidad de Navarra, y el Centro de Formación Profesional Pública mejor de España. Porque creo que hay no sé qué, un tema de que no sé qué, de un tema urbanístico. El UPN no va a renunciar al proyecto, ¿eh? No vamos a renunciar, porque creemos que es de lo mejor que se puede hacer en Navarra en muchísimos años. 3 centros de investigación con 400 investigadores y el mejor centro de formación profesional pública de España.
y por tanto nosotros no vamos a renunciar. Si nos lo boicotean, pues intentaremos buscar un camino para salir de ese atolladero, porque pensamos que es excelente para Navarra. De sus palabras parece como si en el Paseo Sarasate hubiera bicefalia, ¿no? El partido y Roberto Jiménez. No lo sé. No digo de sus palabras. No lo sé, yo eso no puedo porque juzgarlo, el Partido no lo sé, Socialista se opone a Don Apea, pero sin embargo Roberto Jiménez hizo... Yo digo que hizo un discurso extraordinario en el patio del CIMA hace un año, defendiendo el proyecto, y vamos, como creo que tiene que ser, porque es un proyecto que cualquier comunidad autónoma, vamos, y más de nuestro tamaño, o sea, que te vengan diciendo te voy a hacer 3 centros, te voy a hacer, no me tienes que hacer, voy a hacer 3 centros de investigación, y además nosotros tomar una iniciativa simultánea que tenemos que hacer, porque hay que tirar el centro de formación profesional del IES sanitario, lo tenemos que tirar, y lo tenemos que hacer a algún sitio, porque dijimos, vamos, mira, ya, 3 piezas a la vez, un centro magnífico de formación profesional pública, oye, y 3 centros de investigación, y al cabo de un año, desaparecer eso de Navarra, no hacerlo. De todas formas, en comparecencia parlamentaria, los que están en Don Apea, los protagonistas de Don Apea, parecía que no estaban de acuerdo, ¿no? Decían que se podía gastar ese dinero en otros proyectos más urgentes. Sí, pero es que los protagonistas de Don Apea, con los cuales yo respeto al 100%, son unos empleados del gobierno de Navarra. Y entonces, estos macroproyectos los decide el gobierno de Navarra. Hay que respetar a las personas, hay que respetar a los trabajadores, pero también sabemos que el centro nuevo de San José, cuando se haga, que se va a hacer, pues va a ser mucho mejor que el centro de Don Apea. Y cuando los profesores, porque no los alumnos, los alumnos, ningún alumno de los que está ahora estará en San José, porque para cuando se haga ya no estarán. Cuando los profesores vayan a San José, seguro que no se quejan, porque verán que va a ser mejor que lo que tienen ahora. Una última pregunta con un sí o un no. ¿Ha pedido a la presidenta que Función Pública pase al Departamento de Economía? Eso se lo pedí al principio de la legislatura. ¿Y? No, evidentemente no fue. ¿Y ahora? También se lo he vuelto a pedir. ¿Tiene esperanza? A pedir no, a sugerir. ¿Sabes por qué digo esto? Porque se ha hecho en muchos gobiernos de España, y entonces en muchos, y yo creo que en este momento es un buen momento para unir economía y función pública, porque función pública es en este momento cerca del 30% del presupuesto. Y yo creo que hay que gestionarlo de manera completamente diferente a cómo se ha gestionado. Hay que gestionarlo, primero, respetando a los trabajadores, segundo, dándoles esperanza, tercero, haciendo políticas creativas, y cuarto, con una política de que a medio plazo el gasto en personal del gobierno se contenga y si puede ser se aminore, porque todo lo que nos ahorremos en gasto de personal se gastará en otras cosas. Y por tanto no hay que ir contra los funcionarios, vamos, ni mucho menos, pero hay que hacer planes pues a 3, a 4, 5 años. ¿Da por hecho que pasará a estar en su departamento? No. Igual es la sorpresa de la semana, Roberto. Puede ser. Pero bueno, la pregunta era muy precisa y la respuesta, pues, pero es sugerencia, no es petición, es sugerencia. Y hará, evidentemente, lo que crea que tiene que hacer y seguro que está bien hecho. Así se evitará otro posible disgusto. Gracias, Álvaro Miranda. Muy bien, muchas gracias. Gracias, compañeros. Víctor Goñi, Maite Moro, Cristina García, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado estos días. Con esta entrevista cerramos esta serie que nos ha llevado a informarles en directo y a mantener con compañeros de otros medios de comunicación de Navarra estas entrevistas a propósito de la crisis y ruptura del gobierno de Navarra. Gracias a todos y muy buenas noches.